En este video propondremos el ejercicio de imaginar cómo se hubiera desarrollado la Segunda Guerra Mundial si Estados Unidos, quizás por motivos políticos y económicos, se hubiese mantenido neutral. Así las naciones europeas, principalmente el Reino Unido, hubiesen enfrentado la brutal expansión de la Alemania nazi por su propia cuenta, sin el apoyo material o humano brindado por los norteamericanos. En esta versión alternativa de uno de los conflictos que cambiaron por siempre a la humanidad, plantearemos que el por entonces presidente norteamericano Franklin D. Roosevelt prefiere aislar al país para que éste se recupere de la profunda crisis de los años 20, al mismo tiempo que reduce la inversión en la industria militar y regula el comercio con Europa, tanto con el Reino Unido como con el Eje. De esta manera, algunos de los hechos que cambiaron el rumbo de la guerra jamás hubiesen sucedido, como el ataque a Pearl Harbor o la invasión en las playas de Normandía. Por otra parte, el Reino Unido, Rusia y el resto de los países europeos deben enfrentar el avance de las huestes de Hitler con sus propios recursos. ¿Quieres saber qué podría haber pasado si Estados Unidos se mantenía neutral en la lucha contra el Eje? Quédate con nosotros para analizar las hipótesis sobre cómo hubiese sido la Segunda Guerra Mundial sin uno de sus grandes protagonistas. ¿Estás listo? Entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La guerra nunca cambia. A finales de la década de los 30, la voluntad expansionista de Adolf Hitler mantiene a toda Europa al filo de la navaja. La invasión a Polonia por parte de Alemania advierte a los países occidentales del avance nazi. En 1939, el Reino Unido se prepara para la guerra y busca establecer diálogos con las autoridades norteamericanas. Pero del otro lado, la respuesta es simple: no es nuestra guerra. Estados Unidos prefiere la prudencia a la acción. Mientras el país se recupera de la profunda crisis económica, Franklin D. Roosevelt pretende concentrar sus esfuerzos en estabilizar su infraestructura, ampliando las políticas del New Deal. Por este motivo, la decisión con respecto a la situación en Europa es no brindar ningún tipo de material bélico a nadie, ni intervenir en el desarrollo de los países que conforman el Eje, como pide expresamente Winston Churchill. Los norteamericanos deciden continuar exportando hidrocarburos tanto al Reino Unido como a Japón, pero estos países deberán utilizar sus propios transportes y costear la logística. Sin embargo, el estado de aislamiento de los norteamericanos bloquea el comercio con el resto de los países. Para 1940 la situación se agrava. La Blitzkrieg permite que Hitler avance rápidamente por Europa. El bloqueo comercial con Estados Unidos no afecta profundamente a la nación germánica, mientras que tiene un grave impacto en el Reino Unido y sus colonias o dependencias. El gobierno de Churchill tambalea frente a la crisis económica, ya que Estados Unidos negó la desesperada ayuda que necesita. De cualquier manera, no se encuentra indefenso para la guerra. De hecho, la Marina Real Británica continúa siendo la mayor fuerza naval europea. Mientras Francia cae frente a las tropas de Hitler, los británicos alistan su flota. La Royal Navy cuenta con 8 portaaviones, 17 cruceros de batalla, 66 cruceros, 184 destructores y 60 submarinos. Por su parte, los alemanes contaban con 3 cruceros de batalla, 19 cruceros, 22 destructores y aproximadamente 60 submarinos. La diferencia es abismal en favor de los ingleses, pero el problema no se halla en las heladas aguas del Atlántico, sino en la tormenta que se cierne sobre el cielo de la Europa occidental, llamada Luftwaffe. Hitler llega al territorio inglés a través del firmamento y el Reino Unido no cuenta con el apoyo de la US Air Force, sino con sus propias existencias, aproximadamente 15.000 aeronaves. Pero el factor decisivo de esta batalla es la creación del radar, tecnología que brinda la ventaja a los ingleses y les permite repeler las aeronaves alemanas. En 1941, Hitler decide avanzar sobre la Unión Soviética y ejecuta la Operación Barbarroja. Tomados por sorpresa, los soviéticos pierden buena parte de su territorio frente a Alemania, además de que sus bajas en vidas humanas, armamento y vehículos militares es brutal, entre 3 y 4 veces las presentadas por los nazis, aunque las pérdidas de ambos ejércitos fueron sustanciales. Para finales de 1941, el Reino Unido envía tropas, principalmente tanques, para apoyar la defensa de Moscú.
Con la ayuda del invierno ruso, los aliados logran repeler el avance alemán. Pero antes de continuar con el video, tenemos buenas noticias para ti. Hemos creado nuestra propia web militar. Allí podrás encontrar todo acerca de los diferentes artículos militares usados por las más prestigiosas fuerzas especiales del mundo, como cuchillos tácticos, mochilas de supervivencia, relojes militares y muchos otros que cualquier civil puede comprar. Si eres un verdadero fanático del mundo militar, no te puedes quedar afuera. Sigue el enlace de la descripción o del primer comentario para acompañarnos. Te esperamos en militarmente.net. Ahora sí, continuemos. Japón avanza hacia el norte y el oeste, pero se encuentra mucho más confiado, ya que las tropas norteamericanas asentadas en Hawái no se encuentran activas. Por este motivo, el país del sol naciente avanza hacia Singapur, donde ataca con su fuerza aérea a la Marina Real Británica, destruyéndola por completo. El deseo de Japón es renovar el intento de atacar la Unión Soviética desde el sur, pero la derrota de los alemanes los desmotiva, por lo cual continúan su cruzada por el Océano Índico hacia África. Aunque los británicos tienen fuerzas para retener momentáneamente un avance sobre este continente, les es casi imposible desplegar más tropas tan lejos de su hogar. Por otra parte, la crisis económica, así como la carencia de recursos, pone contra las cuerdas al Reino Unido, por lo cual deben disminuir la producción de armamento para privilegiar la cosecha de comida, además de otros bienes esenciales para la vida. Estados Unidos aún se niega a tomar partido en la guerra, por lo cual no envía provisiones militares a los británicos, que año a año pierden terreno frente a la maquinaria industrial del eje, que cuadriplica sus vehículos y aeronaves. Los aliados no logran penetrar en Francia, e Italia, inaccesible, continúa asistiendo a las tropas de Hitler en su empuje hacia el oeste. España participa de las actividades del eje, pero no participa abiertamente de las campañas a gran escala, debido a la profunda inestabilidad política en su territorio. Los japoneses deciden avanzar por África, aunque son repelidos por las fuerzas británicas, motivo que obliga a enfocarse en blancos más pequeños como Nueva Zelanda. Por su parte, Hitler continúa intentando invadir Rusia, esta vez a través del Cáucaso, región que concentra pozos petroleros y es un objetivo clave debido a la escasez de hidrocarburos. Pero Stalin, apoyado por Churchill, defiende con sus mayores esfuerzos el área, lo que impide que los ejércitos de Hitler se hagan con una zona tan preciada. Mientras los soviéticos concentran sus esfuerzos en detener el avance de los nazis, los japoneses atacan la región más oriental de Rusia, prácticamente indefensa. Aunque logran obtener territorios, no hay ningún bien de interés en las mismas y los costos de mantener la ocupación son mayores a la posible explotación, por lo cual se retiran. Tras varios años de combate consecutivos, la guerra pasa factura a todos los involucrados. Los aliados se encuentran con una brutal carencia de recursos básicos que les impiden desarrollar tecnologías bélicas, mientras que las fuerzas del eje no pueden superar las barreras naturales en Rusia y África, que facilitan la defensa para los ejércitos regionales. Para 1945, la paz regresa a una Europa devastada. Adolf Hitler logró anexar todas las naciones de la región hasta España e Italia, sus aliados incondicionales, la zona noreste de África y una buena parte de la Rusia occidental. Por su parte, Estados Unidos no ha desarrollado su ejército y para finales de la década continúa presentando menos de 500.000 de efectivos activos, aunque comienza a preocuparse por el triunfo del eje, ya que Japón y Alemania miran con codicia el continente americano. Deberían comenzar a prepararse, porque la guerra nunca cambia. Luego de conocer todos los detalles sobre cómo se habría desarrollado la Segunda Guerra Mundial si Estados Unidos se hubiera mantenido neutral, queremos conocer tu opinión. ¿Y tú cómo crees que habrían cambiado los eventos en esta hipótesis que proponemos? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Esto fue todo en un nuevo episodio de Historia Militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo video.